Bien, vamos a hacer ejercicios. Em, Vamos a ver. Vamos con el primer ejercicio. Hoy solo vamos a hacer ejercicios. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿no? A más A, perdón, A por A más B, ¿no es cierto? Es igual. Vamos a demostrar esto. A demostrar, ¿no? Debí poner esto antes, pero bueno, vamos a demostrar esta igualdad. ¿Ya? Mucho ojo, por favor. Eh, Lo primero que voy a comenzar haciendo es aplicando la ley distributiva de la multiplicación, ¿no es cierto? A multiplica a A y multiplica a B. Entonces queda A por A más A por B, ¿verdad? Vamos a demostrar que esto es igual a A. Ahora, A por A, si yo me voy acá al postulado, no es el postulado, perdón, es aquí, aquí nomás está. Si me voy aquí al teorema, ¿no es cierto? Me dice que A por A, ¿no es cierto? No importa cuántas veces se repitan una variable. Si es la misma variable, eso es igual a decir que es una sola variable, ¿no? Entonces ya sé que si está multiplicado dos veces, solo debo escribir la una. Más A por B. Esto debe ser igual a A. Luego el teorema de la absorción me dice que A más AB es igual a A, ¿no? Entonces aplico el teorema de la absorción y me dice que A más AB es igual a A. Y esto es A igual a. Está demostrado, ¿no? ¿Qué apliqué? Apliqué los teoremas, ¿no es cierto? Apliqué el teorema eh, de la absorción y apliqué el primer teorema, ¿no es cierto? Que no importa cuántas veces se repita una variable, si es la misma variable, entonces es igual a una sola vez. Hace falta escribirla una sola vez. Vamos con el segundo ejercicio. Vamos con el segundo ejercicio. Vamos a, vamos a poner que A más B multiplica a A más A negado B, ¿no es cierto? Y ya, ahí. ¿A qué es igual esto? Vamos a encontrar la solución de esto. Lo primero que hago es aplicar la ley distributiva de la multiplicación, que me dice, es tal cual como álgebra normal, ¿no es cierto? El primer elemento se multiplica para ambos y el segundo elemento se multiplica también para ambos. Entonces vamos a aplicar esa ley y me queda que A por A, ¿no es cierto? La primera es A por A más A por A negado, ¿no es cierto? Ya multipliqué A por este primer elemento, después A por por este elemento de acá, perdón, aquí es AB. Luego B, ¿no es cierto? Multiplica B por A más B por A negado B, ¿no es cierto? Voy a poner un igual aquí ya. De hecho es, bueno, ya. Simplemente apliqué la ley distributiva de la multiplicación, ¿no? Entonces aquí voy a comenzar, voy a reordenar esto, ¿no es cierto? Solo voy a reordenar. Esto lo voy a dejar tal cual. Voy a reordenar, de hecho, el último término, solamente el último término. Aquí también voy a reordenar, ¿no? ¿Qué estoy aplicando aquí? La conmutativa, ¿no es cierto? Que la conmutativa de la multiplicación me dice que no importa cómo yo ponga el orden, esto va a ser igual. Entonces aquí voy a poner A negado por B y por B, ¿ya? Solo reordené, ¿no? ¿Para qué? Para verlo de manera más clara. Entonces,
ahí, como está, ¿no es cierto? Esto de aquí es un teorema. Aquí hay un postulado. Y aquí hay un teorema. Entonces vamos a ir viendo los postulados y los teoremas que vamos a ir aplicando. En el primer caso, ¿no es cierto? Se repite la misma variable, se multiplica, entonces hace falta solo escribir una vez. Entonces esto es igual a, ¿no es cierto? Más, vamos con el segundo caso. En el segundo caso, estamos acá arriba en este postulado. A por su negación, es decir, A por A negado, es 0. Entonces, A por A negado, esta de aquí es 0. 0 por B. ¿Ya? Mucho ojo, este es 0, ¿no? AB no pasa nada, AB. Y más, aquí, W es la misma variable, se multiplica W, es solamente necesario escribir una sola vez. A negado, B. ¿Ya? Vamos a ver a qué es igual esto, de acuerdo a los postulados. Si yo multiplico una variable por 0, el resultado es 0, ¿no? Entonces, esto lo voy a poner aquí. Esto es 0. Entonces, vamos a ver qué me queda. Esto es igual a más 0 más AB más A negado B. ¿Listo? Ahora, toda variable sumada a 0 me dice acá que toda variable sumada a 0 es igual a la misma variable. Entonces, el 0 no suma nada, ¿no? Yo puedo obviar el 0. Entonces, yo simplemente tengo A más AB más A negado B. ¿Ya? Aquí hay dos maneras de que yo pueda resolverlo. Vamos a escoger una, ¿ya? Vamos a escoger, voy a agrupar los dos primeros términos. Voy a agrupar este término de aquí con este término de aquí, ¿ya? Entonces vamos a agrupar esos dos términos y me va a quedar lo siguiente. A más AB es igual, perdón, cierro el este, ¿no es cierto? Agrupé solo los dos y de ahí me queda más A negado B, ¿ya? ¿A qué es igual esto? Esto es un teorema. El teorema de la absorción. A más A, B es igual a A. Entonces, esto es igual a A. Más A negado B. Este es otro teorema, el teorema de la absorción. Aquí está el teorema de la absorción. A más A negado B es igual a A más B. Entonces, esto es igual a más B. Y esta es la respuesta. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Solo debemos ir apuntando y conociendo qué hay ahí, ¿no? Correcto. Solamente tenemos que ir aplicando los teoremas, ¿no? Solo tenemos que ir aplicando los teoremas. Nada más. ¿Sí está claro? Vamos con otro ejercicio. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿No? Bien. Por favor, es bien importante que ustedes entiendan. Estos ejercicios son sumamente fáciles. Y es bien importante que ustedes entiendan estos ejercicios, ¿ya? Solamente estoy haciendo aplicaciones de estos, de los teoremas, de las leyes y de los postulados, ¿ya? Entonces vamos con el tercer ejercicio. Vamos con el tercer ejercicio.
El tercer ejercicio, vamos a hacerlo un poquito más complicado. Voy a poner que f es una función, ¿no es cierto? F es una función y f va a ser igual a lo siguiente. Abro paréntesis, a por b negado y por c. Cierro paréntesis. Esto multiplica a más b c. Y esto está negado aquí y está negado acá. Está negado de esta manera, ¿ya? Voy a hacerlo un poquito más abajo. Ya, ahí lo voy a dejar, ¿ya? Bien, mucho ojo porque esto es un poquito difícil de... No difícil, es diferente, digámoslo así. Es diferente de entender, entonces... vamos a comenzar con... voy a hacerlo más fácil para que me entiendan, ¿ya? Aquí voy a borrar... Aquí voy a borrar C. Entonces solamente me va a quedar de esta manera. Y esto por acá, ¿ya? Entonces, la función f es igual, ¿no es cierto? La función f es igual. Voy a poner la negación que está más arriba. Voy a poner esta negación de aquí. ¿Ya? Esa negación no la quito. Y voy a seguir, espérense un ratito ya. Voy a borrar esta. Voy a modificar un poquito para que... Ya, así lo voy a dejar. Ya. Lo voy a dejar así para que se entienda un poco mejor, ¿ya? Solamente es un... Ya, listo. Entonces, tengo que f es igual, mantengo la negación grande y voy a resolver este paréntesis de aquí, ¿ya? Este paréntesis de aquí. ¿A qué es igual esto? Entonces, esto es un teorema y ese teorema está puesto aquí. Cuando tengo una multiplicación de dos variables lógicas y la multiplicación está toda negada, ¿no es cierto? Miren, tal cual como está aquí. ¿A qué es igual esto? A una suma, pero con sus variables negadas individualmente. Entonces, esto es muy fácil, ¿no? Primero que todo, mantengo el paréntesis, ¿no es cierto? Voy a mantener el paréntesis y me dice que si tengo toda la multiplicación negada, esto es igual a negado más b negado. ¿Ya? Y esto por a más bc. Aquí tengo dos maneras de resolverlo. La primera manera es haciendo la ley distributiva. Voy a hacer la ley distributiva, ¿no es cierto? A negado se multiplica con el primero, de ahí con el segundo, y luego b se multiplica con el primero y con el segundo. Entonces voy a hacer esa forma. F es igual F es igual y mantengo la negación arriba y me queda que voy a poner paréntesis. A negado por A más A negado por B y por C. Ahora B más B negado por A más B negado por B
y por C. Aquí me faltó. Ya, vamos a... Listo. Me falta cerrar el paréntesis, ¿no? Que está aquí. ¿Ya? Bien. Ya vamos familiarizándonos un poco más con los teoremas. Ya sé que esto es 0, ¿no es cierto? Ya sé que esto es 0, ¿verdad? Entonces, y ya sé que un 0 no es necesario ponerlo, es decir, un 0 no suma. Cuando sí es importante poner el 0 cuando está multiplicando, pero en este caso, miren, si yo pongo un 0 más A negado B, C, ¿no es cierto? En realidad no tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? No voy a poner los ceros, ¿ya? No voy a poner los ceros. No voy a poner los ceros, entonces me va a quedar f es igual, paréntesis, solamente pongo desde acá. A negado, B, C, más A, B negado. Y todo esto está negado. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Sí está claro? Ya. Mucho ojo con lo que va a pasar. Aquí mucho ojo. Porque no se acaba ahí. Tengo que romper esta negación. Entonces, para que me entiendan, voy a hacer un cambio de variables. Voy a decir que esto, todo este término vale X y todo este término vale Y. Entonces, ¿cómo se vería esto si le hago el cambio de variables? Me quedaría así. F es igual a X más Y, ¿no es cierto? Pero con una negación arriba. ¿Verdad? X más Y con una negación arriba. Al resolver esto por Morgan, me queda que f es igual a x negado más y negado, ¿no es cierto? Más y negado, ¿ya? Pero x vale esto, entonces me queda que f, perdón, hay un error, ¿no? Perdón. Si está sumando, ya verá, aquí vamos a verla acá. Si está sumando, se multiplica, ¿no? Entonces en este caso la negación está sumando, aquí está sumando, entonces pasa a multiplicarse. Pasa a multiplicarse aquí. Entonces esto es por, ¿ya? Pero x es esto de aquí, entonces voy a volver al cambio de variable, f es igual, ¿no es cierto? Abro paréntesis y en vez de x escribo lo que vale x, que es a negado, b, c, ¿no es cierto? Que multiplica a y, que es a, b negado. Y esto está negado individualmente. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, vuelvo a dónde? Vuelvo otra vez acá, ¿no? Y mucho ojo con lo que va a pasar aquí, porque miren, ahora tengo una multiplicación negada, ¿no es cierto? Es decir, lo que tengo arriba pasa a hacer sumas con sus variables negadas internamente, pero tengo tres variables, entonces mucho ojo con lo que vamos a hacer aquí. Esto es igual, ¿no es cierto? Miren, mantengo el paréntesis. Esto de aquí es igual a decir que lo escribo tal cual. En vez de multiplicar, están sumando
A negado, B más C, pero negadas cada variable. Lo mismo acá. Aquí mantengo el por, abro el paréntesis. Esto es igual, si está toda la multiplicación negada, esto es igual a decir A más B negado y negado otra vez para romper Morgan, ¿no? Es lo que me dice Morgan. Y cierro paréntesis. ¿Ya? Mucho ojo. Doble negación, que es lo que me dice el quinto postulado, doble negación es igual a no tener negación. Entonces voy a reescribir esto y me queda que F es igual, paréntesis, A más B negado más C negado. Paréntesis, A negado más B más B. Paréntesis. ¿Ya? Y esto otra vez se resuelve con una ley distributiva. Este A, ¿no es cierto? Multiplica al primero y al segundo, luego B multiplica al primero y al segundo, y luego vamos a tener otro colorcito C multiplicando al primero y después al segundo, ¿ya? Así se resuelve, entonces vamos a multiplicar. F es igual a por A negado más A por B, ¿no es cierto? Este A por A negado más A por B más B negado por A negado más B negado por B más el C, ¿no es cierto? C negado por A negado más C negado por B, ¿ya? Y ahí están todas las combinaciones distribuidas, ¿no? Entonces, vuelvo otra vez a los teoremas y ya sé que esto es 0, ¿no es cierto? ¿Dónde más hay un 0? Aquí hay un 0 y no hay más ceros, ¿no? Los ceros simplemente no los escribo y me va a quedar lo siguiente. F es igual a B más, voy a reordenar el siguiente, ¿no es cierto? Este ya está escrito, voy a ordenar este que es A negado, B negado, ya está. Voy a reordenar este más A negado, C negado, ya está, más C negado, B. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Yo al último, a lo que termine, bueno, es algo adicional, ingeniero, acerca de si siempre tiene que tener un solo resultado o puede salir, digamos, un resultado inconcluso que solo, o sea, siempre tiene un fin o sí queda a veces así como que solo, solo que se lo deja ahí propuesto y no se le alcanza a hacer todo, como los demás ejercicios se podría decir, Ajá. En o todo este tiene caso, solución. ya, en ese caso, lo que estamos haciendo es simplificar, ¿no? Estamos simplificando. Entonces, miren, de dónde partimos? Partimos de esto de aquí, ¿no? Donde teníamos negaciones a toda la función, ¿no? Entonces llegamos a esto. Es la simplificación. No siempre se va a simplificar. Van a haber veces en que ya no se pueda simplificar más. Por ejemplo, en este caso ya no se puede simplificar más. Y vamos a dejarlo ahí. ¿Ya? Van a haber casos en el que sí se pueda simplificar y se llegue a una muy reducida expresión. Y va a haber una sola respuesta. No hay muchas respuestas, ¿no? No hay varias respuestas. Va a haber una sola respuesta. Entonces, eso es
Esa es la realidad. ¿Está claro? Sí, gracias. Listo. Entonces, bien, vamos a resumir un poquito este ejercicio, ¿no es cierto? Tenemos, primero que todo, tenemos Morgan aquí, ¿no es cierto? Aplicamos Morgan. Una vez que ya habíamos aplicado Morgan, tenemos otra vez aplicación de Morgan, pero en este caso tenemos más variables, ya no solamente está X y Y. Sin embargo, para que se pueda entender, hice un cambio de variable de X y Y, ¿no es cierto? Y lo que termino haciendo es aplicando Morgan otra vez. Luego aquí tengo aplicación de Morgan con tres variables. Mucho ojo que habíamos visto en Morgan solamente dos variables, pero cuando tenemos tres variables es la misma aplicación. Si están multiplicando bajo una misma negación, se cambia a la suma, pero las variables negadas. Miren, aquí A ya viene negada, ¿no? Más la negación de lo que se rompe Morgan, se niega dos veces A, igual aquí B, ¿no? Luego se hace la distributiva de la multiplicación. Una vez que se hace la distributiva de la multiplicación, me queda este resultado, ¿ya? Entonces, ese sería el tercer ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿No? ¿Está claro? Si hay una evaluación en ese momento, ¿sacarían 10 sobre 10? Uno así, sí. Ya, muy bien. Espero, ¿no? ¿Y los demás? Bien, vamos a volvernos. Vamos a ver min términos y max términos. Ya, vamos a ver min términos. Min términos y max términos. Ya, vamos a ver min términos. Vamos a comenzar viendo min términos. Vamos a comenzar viendo min términos. Y para ver min términos, bueno, el concepto de min términos, que es el producto de todas las variables de entrada cuando la salida vale 1, ¿no? Producto de las variables de entrada, producto de las variables de entrada, cuando su salida, la salida vale 1, ¿no? Vale 1. Entonces, para esto vamos a ver eh, una tabla de verdad. A, B, C. Vamos a ver los min términos. Entonces, esa es la variable. Ya, a ver, vamos a ver. Vamos a poner una línea aquí. Y vamos a llenar esta tabla de verdad, ¿no? La tabla de verdad se llena, ya la habíamos visto. Si yo tengo tres variables, ¿no es cierto? Entonces el número de combinaciones es 2 a la 3, ¿no? 2 a la 3 son 8, por lo tanto si son 8 comienzo con la mitad de ceros, es decir, 4, y 4 unos.
Son 8 posibles combinaciones. Y luego la mitad de la mitad, es decir, 2 y 2 unos. Y luego la mitad de la mitad, que sería 1, 0, perdón, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿no? Y ahí yo tendría ya las entradas, ¿no? Ahí están las entradas, ¿ya? Ahora, vamos a ver mi salida. Y la salida es algo que yo les voy a dar. La salida es algo que, o sea, la salida es un dato del problema, ¿no? Entonces, en este caso, yo voy a poner la salida. Es decir, yo me voy a inventar la salida, ¿ya? La salida va a ser, voy a poner un 0 aquí, un 0 aquí, un 1, un 1, un 0, un 1, un 1 y un 0. Así está la salida, ¿ya? Esa salida es parte del problema, es un dato, ¿no? Y lo siguiente que voy a hacer es a colocar los min términos. Aquí voy a poner min término. Voy a poner min término aquí. Min término, ¿no? Ya. Min término. Entonces, los min términos dice que es el producto de todas las variables, ¿no es cierto? Cuando la salida vale 1. Entonces, el min término primero se representa, tiene la siguiente connotación, ¿no? Con la letra M minúscula. Y este es el min término 0. Este es el min término 1. Este es el min término 2. Este es el min término 3. Este es el min término 4. Este es el min término 5. Este es el min término 6. Y este es el min término 7. ¿Ya? Ahora, los min términos, ¿no es cierto? Es igual al producto de las variables. Cuando una variable vale 0, significa que aquí en el min término vale la negación, es decir, A negado, B negado, C negado. Aquí A negado, B negado, C. A negado, B, C negado. A negado, B, C. A, B negado, C negado. A, B negado, C. A, B, C negado y A, B, C. Entonces, para representar yo la función, ¿no es cierto? S, ¿no es cierto? S sería igual, solo los min términos cuando vale 1, es decir, el min término 2, que sería A negado, B, ¿no es cierto? Y C negado. Más, donde más vale un 1, aquí, ¿no? A negado, B, C. Más el min término 5, que sería acá, más A, B negado, C. Más el min término 6, que sería AB, C negado. ¿Ya? Y esa sería la función S expresada en min términos. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Exacto. La salida del mismo dato del ejercicio, ¿verdad? La salida es dato del ejercicio, es un dato que yo les doy, es un dato que viene en el problema, ¿no es cierto? La salida. Y ahí. Ya, muy bien. Bien, vamos a
ahora con los max términos. En cambio, los max términos, vamos con max términos. Max términos. Max términos, en cambio, es la suma de todas las variables de entrada, ya no es el producto, la suma de las variables de entrada cuando la salida vale 0. Y los max términos se representan, aquí max término, max término, se representan con la letra M mayúscula, y este es el max término 0, el max término 1, el max término 2, el max término 3, el max término 4, el max término 5, el max término 6 y el max término 7. ¿Ya? Ahora, ese max término es de la siguiente manera. En este caso sería A más B más C, ¿no es cierto? Es totalmente lo contrario. Si es que vale 0, es sin negar. Y cuando vale 1, es negada. Entonces aquí sería A más B más C negada, ¿no es cierto? Porque aquí la C vale 1. En el siguiente la B sería negada. Me quedaría A más B negada más C. Y en el siguiente sería A más B negada más C negada. En el siguiente sería A negada más B más C. En el siguiente sería A negada más B más C negado. El siguiente sería A negado más B negado más C. Es más, ¿no? El siguiente sería A negado más B negado más C negado. Aquí me estoy equivocando. No es cuando vale 0, es cuando vale 1 igual la salida, ¿no? Entonces el max término sería S al producto perdón, a la suma, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí donde vale 1, vale en M2 y me quedaría A más B negado más C que multiplica, ¿no es cierto? Ya no suma, sino que multiplica a M3, que sería A más B negado más C negado. Que multiplica a M5, que sería A negado más B más C negado. Y M6, que sería A negado más B negado más C. ¿Ya? Así sería así sería la función lógica si es que yo expreso con max términos, ¿no? Ahora, estas dos funciones son iguales, o sea, son exactamente iguales. Si es que yo me pongo a resolver la función con max términos o la función con min términos, van a ser exactamente iguales, ¿ya? ¿Cuál es la que más vamos a utilizar? Vamos a utilizar la de min términos porque la de min términos es más fácil de manejar, ¿no? La de min términos podemos manejarla de mejor manera, ¿ya? Ahora, dentro de esto,
de max términos y min términos, antes de pasar a las preguntas, están las formas canónicas. Las formas canónicas de representar, ¿no? Las formas canónicas de representar es de la siguiente manera. Yo puedo decir que S, ¿no es cierto?, es igual a la sumatoria. S es igual a la sumatoria. S es igual a la sumatoria de los min términos, ¿no? S es igual a la sumatoria de los min términos. Es decir, es igual a la sumatoria de... Yo puedo poner de la siguiente manera, ¿no? Puedo poner M2, M3, M5, M6. O también puedo decir es igual a la sumatoria, ¿no es cierto?, de 2, 3, 5 y 6. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Que S, ¿no es cierto? S es igual a este min término, al este min término, 2, 3, 5 y 6, ¿no? A los 4 min términos. ¿Ya? Ahora, si es que yo voy a representar con max términos, en cambio yo voy a decir que S es igual a la multiplicación, que por cierto, este no es un pi, es multiplicación, al igual que esto es sumatoria, esto es multiplicatoria, ¿no es cierto? Multiplicación de los max términos. Térmicos, términos. De los max términos, ¿no? Entonces yo puedo decir que esto es igual a la multiplicatoria de el max término 2, el max término, el max término 3, el max término 5, el max término 6, ¿ya? O puedo decir también directamente así multiplicatoria de 2, 3, 5 y 6. Y en cualquiera de esas se entiende, ¿ya? ¿Sí está claro? ¿Sí? Bien, entonces vamos a hacer, por ejemplo, vamos a decir S es igual, ¿no es cierto? Vamos a terminar este ejemplo, ¿no es cierto? Y vamos a decir que S es igual a la sumatoria, ¿no es cierto?, de los términos, de los min términos 2, 3, 5 y 6, ¿no? Entonces, esto es igual, S es igual, lo voy a copiar de aquí, que ya lo tenemos, solamente para terminar el ejercicio, A negado B, C negado, más A negado B, C, más A, B negado, C, más A, B, C negado, ¿ya? Cuatro min términos, ¿no es cierto? 2, 3, 5, 6. Y vamos a resolver, vamos a simplificar esta función, ¿ya? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer cuando yo tengo así, ¿no es cierto? Lo que más me sirve es agrupar. Entonces vamos a ver qué agrupo para que se puedan ir simplificando. Por ejemplo, voy a agrupar los términos que tengan más variables en común. Miren, si yo agrupo estos dos términos, las variables en común es A negado B y este también tiene A negado B, ¿no es cierto? Me conviene agrupar los dos. Por otro lado, si yo agrupo estos dos
tengo A, C. Ah, no, perdón, aquí no tengo con qué agrupar, ¿no? Aquí solo tengo A, veamos. Ya, aquí no tengo con qué agrupar. Entonces, no los voy a agrupar, solo voy a agrupar estos dos términos de acá, ¿ya? Bien, voy a agrupar estos dos términos. ¿Puedo sacar de una vez el factor común? No. El factor común es A negado, B, abro paréntesis, y lo que me queda dentro del paréntesis es lo que no se repite, que sería C negado más C. Más A, B negado, C, más AB, C negado. ¿Ya? Esto, C negado más C, está justamente aquí, ¿no? Miren, aquí está. Una variable sumada con su negación o su complemento es igual a 1. Entonces, esto, lo que está dentro del paréntesis, esto de aquí, vale 1 por el postulado, ¿no? Esto vale 1. ¿Ya? ¿Qué me queda? Me queda, esto es igual a negado B, ¿no es cierto? El 1 no se pone porque si se multiplica, no se pone, más A, B negado, C, más A, B, C negado. ¿Ya? Ahora sí voy a volver a agrupar y ahora eh, voy a agrupar este término con este de acá. La variable que se repite es b, entonces de una vez voy a sacar factor común y voy a decir que b es el factor común y me queda a negado más a c negado. A c negado. Cierro paréntesis y me queda fuera del paréntesis a b negado c. ¿Listo? Por favor, ayúdenme ustedes. Esto de aquí, lo voy a anotar acá. Esto a negado más a c negado es similar a decir a más a negado b. Entonces, ayúdenme a descifrar cuál sería la respuesta de esto, ¿no? Porque es lo que está dentro del paréntesis de lo que quiero yo saber. Esto, ¿No es A negado más B, más C negado? ya muy bien. Ahora, esto de aquí, ¿a qué es igual? Según el teorema de la absorción, Kevin, lo que está a la derecha. Es A más B. A más B, muy bien. A más B. Este teorema de la absorción, nos dice lo siguiente, mucho ojo. Nos dice que si yo tengo esta variable, ¿no es cierto?, en un segundo término, pero está negada, entonces la respuesta es la primera variable y la última variable sumadas, ¿no? Ahora miren, esta variable ha negado, aquí está negada, porque doble negación es como no tener. Entonces la respuesta es lo que Kevin dijo, sería la primera variable que es a negado más la segunda variable que es c negado. ¿Ya? El teorema de la absorción visto de otra manera, entonces esto es igual a b que multiplica a negado más c negado más a b negado c. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro? ¿Sí? ¿No?
Entonces, aquí me queda A negado, B, rompiendo otra vez el, el paréntesis, más B, C negado, más A, B negado, C. Y esa sería la expresión más simplificada de cuál, de esta de aquí, ¿no? Es decir, esta S simplificada me daría esto, ¿ya? Y para eso se utiliza álgebra de Boole, o lo que estamos viendo, se utiliza para simplificar funciones. ¿Sí está entendido? ¿Tienen alguna pregunta? Dije, disculpe, en el momento cuando ya no se le puede aplicar un teorema y ya simplificar ahí es el momento que se le deja ahí, ¿verdad? Mientras tanto, hasta el último. Sí, sí, correcto. Hasta el último. Mientras se pueda hacer, por ejemplo, aquí, puedo sacar por ejemplo, si vuelvo, a ver, ¿tengo algún factor en común aquí? ¿Factor común? No, no. La B. La B, muy bien, saco la B. Aquí no, porque esta es B negada, es diferente. Tiene que ser claro. Ya, entonces, Este, si es que saco otra vez factor común, regreso a esta expresión de acá. Y ya no puedo hacerlo más. Entonces, puedo dejar expresado como está arriba o puedo dejar expresado como está abajo. ¿Ya? Eso sería. ¿Listo? dice, Muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio. De las formas canónicas o de los min términos, max términos, solo vamos a trabajar con los min términos, ¿ya? Con los min términos es lo que vamos a trabajar. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio. En este caso, vamos a poner... ¿En qué ejercicio nos quedamos? En el 3, vamos al cuarto ejercicio. Vamos a poner f es igual, ¿no es cierto? La función f es igual a la sumatoria de los... Se me está yendo muy... De la sumatoria de los min términos 1, 2, 5 no, perdón. 6, perdón. 6, 7, ¿ya? 6, 7. Voy a pausar un ratito para que ustedes puedan hacer grabación. Bien, entonces aquí está escrita ya la ecuación, la función, perdón, la función lógica, ¿no es cierto? ¿Qué es lo siguiente que hicieron o por dónde se fueron? Agruparon términos, ¿no? En dos partes, ingeniero. Ya. ¿Qué Por el partes primero agruparon? sería en el primero y segundo sumando, ha negado. dije, disculpe, ¿no es B negado el segundo? El min término ese de aquí, ya es el min término 2, ¿no? Es A negado, B, C negado. Está bien. Yo me equivoqué con el primero acá. Sí, sí. Ahí fue la Ya. falla. Agrupamos el primero y el segundo. ¿Qué más hicieron? Y la agrupación del tercero y cuarto sería Ya, muy por bien. igual factor. Tercero y cuarto. Ya, muy bien. Excelente. Voy a poner con color azul. Ya. Entonces vamos con... Entre el primero y el segundo, ¿cuáles son los términos las variables que se repiten? Ha negado. Ha negado. Ajá. Se multiplica. A ver, ha negado. Que multiplica a qué? B negado C B negado C. más B C negado. B C negado, ¿no? ¿Ya? En el segundo, en el segundo grupo,
¿Cuáles son las variables que se repiten? A, B. A, B, muy bien. A, B, ¿ya? A, B. En ese caso quedaría dentro C negado más C, ¿no? C negado más C. Entonces, ya sabemos que esto, C negado o C más su negación, esto es igual a 1, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? F es igual a negado por B negado C más B C negado más AB, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos hacer? Ya, aquí, en estos de aquí, ¿no es cierto? Voy a regresar a lo que está acá por una sola razón. Y la razón es que así como está no me va a dejar simplificar más. En cambio, si regreso a esto de aquí, miren lo que va a pasar. Me queda A negado, B negado, C más A negado, B, C negado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que me va a permitir hacer? Me va a permitir agrupar este término con este término. ¿Cuál es la variable que se repite? B. B, muy bien. B es la variable que se repite, entonces voy a copiar el primer término tal cual, más B, paréntesis, me queda A negado, C negado, más A, Ah. ¿es cierto? Esto es teorema de la absorción, lo que está dentro del paréntesis. ¿A qué es igual eso? A 1. No, no es igual a 1. Ah, es a 0, es a 0. Tampoco. A más elevado. A más C, ingeniero. Muy bien, es A más C. A más C. Entonces, no, sí, es A más C negado, ¿no? A ver, otra vez, vuelvo y les repito, miren. Eh, cuando yo tengo A más A negado C, no sé, o A negado B, voy a poner B, A negado B, ¿no es cierto? La única condición es de que esta variable en el siguiente término esté negada. Es decir, si aquí tengo A, aquí tiene que estar A negado. Si eso se cumple, la respuesta es A más B. ¿Ya? Miren, en el primer término tengo A, en el segundo término A negado. Por lo tanto, la respuesta es, ahorita les pongo, F es igual, este término queda ahí, tal cual, B que multiplica, aquí me queda A más C negado. ¿Ya? A más C negado. Y de ahí ya no voy a poder simplificar más. Entonces aquí me va a quedar F es igual A negado, B negado, C más AB más B C negado. Y ya no puedo hacer más simplificaciones, ¿no? Eso es lo que me quedaría, ese es el resultado. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, Bien. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Bien, a ver, vamos a ver, primero vamos a analizar qué términos agrupamos para poder ir descartando o eliminando variables, ¿no? De entrada, voy a agrupar estos dos términos, ¿no? Voy a agrupar estos dos términos porque aquí tengo A negado, B negado, aquí tengo A negado, B negado, ¿no? Otros términos que voy a agrupar son estos de acá,
tengo A, C negado, ¿no es cierto? Que se repiten. Y este no lo voy a agrupar, lo voy a dejar por ahora ahí, ¿ya? Entonces vamos a ver, F es igual, saco de los que están en amarillo, saco el factor común, que es A negado, B negado, ¿no? A negado, B negado, y dentro del paréntesis me queda C negado más C. Más el término que no agrupé es A negado, B, C negado, más el factor común es A, perdón, es A, C negado, ¿no es cierto? El factor común es A, C negado, y me queda B negado más B. Ya vimos que los postulados nos dicen que esto es igual a 1, esto es igual a 1. ¿Qué me queda? Me queda F es igual A negado, B negado, más A negado, B, C negado, más A, C negado, ¿no? Aquí tengo dos opciones. La primera opción, voy a ponerla con amarillo, ¿no? Agrupar este término con este término. La segunda opción, agrupar este término con este término, ¿ya? ¿Cuál quiere ir, señorita Agila? ¿No está Agila? Bien, señorita Tandazo, ¿por cuál quiere ir? ¿Por el amarillo o el anaranjado? ¿Tampoco está Tandazo? Sí, sí. A ver, ¿por cuál se va? Por el naranja. ¿El naranja? Ya, muy bien. Entonces agrupamos los que están en anaranjado, ¿no? Aquí me queda A negado, B negado. Y ponemos más. ¿Qué agrupamos? ¿Cuál es el factor común? C negado, ¿no? Entonces pongo C negado y me queda A negado, B más A. ¿Ya? Este es igual A negado, B negado. Esto que está entre paréntesis es el teorema de la absorción, ¿no es cierto? Con las mismas variables, solo que está ordenado de manera diferente. Entonces esto me queda igual C negado A más B. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Y ahí yo ya podría dejarlo, ¿no es cierto? Podría ser una respuesta. La otra respuesta sería romper esto, que daría A negado, B negado, más A, C negado, más AB. Sería la otra respuesta. No hay cómo hacer más, ¿no? No hay cómo, miren, no hay cómo sacar un factor común entre estos de acá. Esa es la respuesta, ¿ya? Vámonos con la otra agrupación, lo de amarillo, ¿no? En amarillo, en cambio, sacaremos factor común el A negado. A negado y me queda B negado más B, C y más A, C negado. Esto es teorema de la absorción. Este teorema de la absorción es A negado, ¿no es cierto? Tomo el primero y tomo el final, ¿no es cierto? La única condición es que esa variable que está aquí esté negada acá, ¿no? Sí está negada. Entonces tomo el primero, que es B negado, más el final, que es C, y esa es la respuesta. Más A, C negado. F es igual A negado, B negado, más A negado, C, más A, C negado. ¿Ya? Esta sería la otra respuesta. Puedo coger cualquiera de las dos. ¿Quién atinó? Nadie, ingeniero, pero Inge, si se puede hacer otra analogía también, bueno, no sé si estoy errado, pero en el tema de la agrupación de términos,
por ejemplo, desde la primera línea que son los sumandos, yo hice una agrupación de B, C negado, que A ver, serían el vamos. tercero y el quinto término. El tercero, Y B, C negado, ya. Muy bien, sí, sí se puede. el tercero y el quinto término y me quedaba el cuarto como último. Y bueno, ahí la analogía, no sé, digamos, si yo tengo así, ingeniero, mire, B, Ya, hagámoslo. B, ya, ingeniero. Hagamos, vamos por ese camino, ¿ya? Mejor que haya surgido esto. Tenemos todavía unos 7 minutitos. Yo Entonces, también quiero aclarar también. ya, vamos a hacer la de Uchuari, ¿ya? Vamos a coger los dos primeros, ¿verdad? Hizo los dos primeros, los amarillos hizo, ¿verdad? Sí, los dos primeros se Ya. mantienen. Entonces, en los amarillos me queda, voy a poner de una vez, A negado, B negado, ¿ya? Estos dos, me queda eso de aquí entre los dos primeros. Más el tercero y el último es B, C negado, ¿no? Y aquí me queda A negado más A. Y al final me queda el cuarto término que sería A, B, B negado y C negado, ¿no? ¿Está bien? Ingeniero. Ya. A ver, Eso es uno. sí. ¿Sí? Ya. Bien, vamos a ver. Ah, Bien. eso ahí. Yo, el primer término es el que yo tengo errado, pero bueno, ahí continúa el ingeniero. Sí está. Ya. Vamos a coger este con este término de aquí. ¿Ya? Vamos a agrupar estos dos y vamos a sacar factor común. El factor que se repite es el B negado, ¿no? Entonces F es igual a B negado, me queda A negado, ¿no es cierto? Más A C negado. Más B C negado. Esto que está aquí es teorema de la absorción, me queda B negado por A negado más C negado. Más B C negado. F es igual, multiplico, ¿no? Me queda A negado, B negado, más B negado, C negado, más B C negado. ¿Sí está bien? Ya, aquí todavía hay cómo hacer algo, ¿no? Uno de estos dos de aquí y me va a quedar lo siguiente, ¿no? El factor común es C negado y me va a quedar F es igual A negado, B negado más C negado que multiplica a B negado más B. B negado más B. Esto es 1. Esto es igual a 1. Entonces me queda F es igual a negado B negado más C negado. ¿Ya? Y Llegamos a la de Astudillo. llegamos a la de Astudillo, sí. Astudillo tiene un punto, ¿no? Inge, Eso- ahí el error, bueno, que he cometido yo es en la agrupación del primero y segundo término. O sea, no, descarté B negado. O sea, mantuve A negado por fuera y me salió una analogía diferente, por eso es el error. Pero la consulta que le iba a decir, ingeniero, si yo tengo, o sea, B negado, C negado, más BC, como sumandos, A ver, podría espérame un deducir que es ratito. 1 B negado, C negado más más BC BC. más base, ajá. Eso podría ser 1. No, esto no es igual a 1, ¿no? Eso no es igual a 1. Mucho ojo, Ya, no es igual a 1. Ya. Es buena pregunta, ¿no? Eso no es gracias. igual a 1. Ese es mi error. Ya, gracias, sí. Ya. Bien. Esa respuesta está bien. Es la de Estudillo. ¿Hay alguna otra forma que hacer o alguien hizo por alguna otra forma? Ingeniero, pero y ahora, ¿por qué en este caso salen, o sea, múltiples respuestas? Ya.
Denme 5 minutos más y lo hacemos. Vamos a comprobar, ¿ya? La comprobación es bastante fácil, ¿no? De hecho, vamos a hacerla rapidísimo.